Buenas noches, amigas, amigos que nos sintonizan a esta hora por Washington TV, la televisión del futuro ahora, en debate y consenso, bajo la conducción de la politólogo María Victoria Prieto y este servidor René Núñez Rodríguez. Hoy, en debate y consenso, tenemos un invitado muy especial, un compatriota que seguramente nos va a poner en esa actualidad legal, jurídica, política del tema Venezuela, que es el que nos preocupa y nos ocupa en los últimos tiempos. Me refiero al doctor Omar Estacio. Omar Estacio es egresado de la Universidad Central de Venezuela, es abogado, ha ocupado cátedras en Derecho Procesal Civil y en el Derecho de Integración Económica. Ha sido juez mercantil, conjuez de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, defensor de los dirigentes opositores en estos últimos 25 años. Ha sido presidente de la Federación Nacional del Colegio de Abogados de Venezuela. Sigue siendo un presidente eh, emérito del organismo Cúpula de Abogados en Venezuela. Columnista de varios periódicos y portales noticias editados tanto acá en los Estados Unidos como en Colombia y Venezuela. En el 2017, el Colegio de Abogados de Venezuela le otorgó un grato reconocimiento al doctor Omar Estacio como defensor del abogado venezolano y no solo por la defensa de los abogados, sino por la defensa de la democracia y los fueros del gremio a la cual ha sido partícipe desde hace mucho tiempo. Bienvenidos, doctor Omar Estacio. Muchas gracias a usted por esta invitación, María Victoria, sobre todo, que veo que está sembrando futuro en este país y en Venezuela y en todos nosotros. Bueno, doctor, vamos a arrancar con una pregunta que es el tema que tiene ahorita los venezolanos en una discusión y de múltiples interpretaciones. Me refiero a la ley de amnistía. Y justamente hace 2 o 3 días oí un discurso del presidente del Parlamento de la Asamblea Nacional, donde hacía una aclaratoria que esa ley de amnistía que está en proceso de aprobación, no sé si ya la aprobaron, no va a aplicar para los que están en Estados Unidos, que han solicitado TPS, han solicitado asilo, y bueno, no serán beneficiados con esa ley de amnistía. Es decir, que pareciera que desde ya los que están en Estados Unidos y han pasado por este paso de solicitud de asilo, de TPS, ya están, como diríamos, calificados como presos políticos. No sé qué opina usted. Bueno, esta ley se inició con un pésimo pie porque fue presentada al Parlamento entre gallos y medianoche. Nadie tuvo acceso a su contenido. Se aprobó en una primera discusión sin que tampoco se publicara el articulado de este proyecto. Posteriormente se dio a la luz pública un primer proyecto que no era tan malo y en lo personal fui uno de los que expresó su complacencia. Levanté acta de los aspectos positivos que tenía este proyecto, como también algunos correctivos que según mi modesta opinión tenían que habérsele hecho. Pero ahora resulta que la cosa ha sido modificada, pero para lo malo,
porque en el primer proyecto se preveía que cualquier declaratoria de asilo político o cualquier declaratoria de persecución política por parte de países extranjeros o de organismos internacionales como de la Comisión Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las relatorías de Naciones Unidas, la Interpol, que en algunos casos suele emitir pronunciamientos cuando una persecución tiene tintes políticos. Bueno, eso se eliminó. Y entonces se eliminó también la previsión que estaba contenida en el proyecto original, que el asilo político, la condición y por consiguiente la condición de amnistiado podía alegarse ante la autoridad judicial a través de apoderados. Y ahora resulta que la última versión exige que aquellos que vayan a solicitar la amnistía se pongan a derecho. Imagínense ustedes, esto significa ir preso. Si hay una orden de aprehensión, entonces la persona tiene que someterse primero al tribunal y después el tribunal dictaminará si le otorga o no le otorga la amnistía. En defecto, en lo cual la persona permanecerá preso y peor de como estaba, si por lo menos es una persona que se ha dado a la fuga o que se exilió en un país. Entonces, en realidad, pues es lamentable que se haya utilizado toda esta cortina de humo para crear falsas expectativas. A mí en lo personal me cabe la satisfacción de haber saludado los aspectos buenos que tenía la ley presentada sin ninguna mezquindad. Decir, bueno, mira, esta ley no está mala, está bien, tiene cosas. En cambio, ahora resulta que nos encontramos con esta situación. Ojalá que la mayoría oficialista de esta asamblea, que por cierto no tiene mucha legitimidad, porque por ejemplo, los representantes de los supuestos partidos de oposición representan a partidos que tienen sus directivas judicializadas. ¿Qué significa eso? Que esos partidos, por lo menos Acción Democrática, Primero Justicia, eh, eh, hasta un nuevo tiempo, tienen directivas que no fueron producto del voto de su militancia, sino de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, de manera que violenta pues un principio básico de toda organización política, según el cual su dirigencia es designada por la militancia, no por una autoridad judicial. Pero bueno, hay que insistir, yo creo que la utilidad y lo loable de reflexiones como la presente es que se ejerza una presión legítima de opinión pública, que se ponga de manifiesto cuanto hemos dicho, a ver si esta gente recapacita y se da cuenta que esa no es la vía para conciliar, ni es la vía para que den cumplimiento a los compromisos que han adquirido con el gobierno de Estados Unidos de avanzar sobre el respeto y la democratización del país. Muchas gracias, doctor Omar Estasi. Muchas gracias por su tiempo el día de hoy y por, bueno, compartirnos sus conocimientos. Yo le tengo una pregunta que realmente sí la podemos conectar a todas las respuestas que usted nos está dando en este momento, pues sabiendo la falta de validez en la de General, sabiendo que hay muchos principios que son básicos que han sido violentados en los últimos años. Algo que nosotros queríamos tocar el día de hoy es el tema de las elecciones. Y la primera pregunta que yo le tengo sobre este tema a usted sería, ¿cómo ve usted el panorama actual de Venezuela para llamar a elecciones generales, sabiendo que en los años anteriores donde se han hecho las elecciones ha sido extremadamente complicado poder asegurar que hayan elecciones que sean libres y que los principios de las personas no sean violentados? Bueno, en primer lugar, observar que en Venezuela se ha dado una situación que no dudamos en calificar de atípica, un poco inédita, porque ha habido la deposición y captura de un presidente al cual se le han imputado ilícitos muy graves
pero se ha dejado vigente toda la estructura gubernamental que encabezaba este señor. Entonces, partiendo de esa premisa que se ha producido una ruptura del orden, vamos a llamarlo pseudo legal, porque si entramos a profundizar, ese gobierno que presidía el señor Maduro era producto de un obsceno fraude electoral. Entonces, ha sido depuesto un presidente de facto, de hecho, porque además es ilegítimo porque su mandato es producto, pues, de un acto de ilícito electoral. Pero aún así, debería la situación planteada con motivo de la captura de Nicolás Maduro ceñirse al texto de la Constitución. El texto de la Constitución eh, enumera cuando una causal o una ausencia temporal del presidente de la República puede considerarse absoluta. Y la máxima espera que contiene el texto constitucional es de 180 días. Entonces, si bien es discutible que la ausencia de Maduro sea temporal o definitiva en las actuales circunstancias, porque él ha sido sometido ante la justicia de un tribunal de aquí de Estados Unidos. En teoría, si ese tribunal pasado mañana dictamina el cierre de esa averiguación, Maduro podría regresar a Venezuela y retomar su cargo de presidente. Pero cuando esa temporalidad se extiende más allá de los 180 días, la Asamblea está en la obligación de declarar la ausencia ya absoluta y convocar a una nueva elección. Pero eso no se vislumbra en el panorama porque primero habría que sanear el Consejo Nacional Electoral porque sabemos pues que en las últimas elecciones, el 28 de julio, este Consejo Nacional Electoral ni siquiera mostró las actas que lo llevaron a proclamar ganador a Nicolás Maduro. Al contrario, pues del equipo de María Corina Machado, que tomó la diligencia y la precaución de acumular una serie de papeletas de considerable número con los códigos QR y demostrar que ella había tenido la opción de Edmundo González Urrutia había tenido una victoria holgada. Entonces tendríamos que empezar, imagínate, por reestructurar el Consejo Nacional Electoral, eh, por considerar que esa Asamblea Nacional que está vigente, que es la llamada a nombrar el Consejo Nacional Electoral, es ilegítima también, porque fue producto de otras elecciones amañadas presididas por ese mismo Consejo. Entonces, parece que todo ese entramado no está siendo armado. Entonces, vamos a llegar se va a fenecer ese lapso de 180 días. No vemos ni en el gobierno presidido por la señora Delcy Rodríguez, ni en el gobierno del señor Trump, que evidentemente desempeña un rol de capital importancia, una programación para celebrar las elecciones. Entonces, da la impresión de que ese stand-by está sin plazo alguno. En latín se dice sine die, sin día de expiración. Entonces, igualmente, para eso está la opinión libre, como en este programa, para nosotros exigir respetuosamente, por supuesto, al gobierno del señor Trump que active todo lo que sea necesario para la convocatoria legítima de unas elecciones y también presionar a quienes detentan el poder en Venezuela para que se adapten a esa programación que está demandando la democracia y sobre todo el consenso en Venezuela, porque la mejor forma de llegar a una situación de paz y de armonía es teniendo unos gobernantes producto del voto popular. Doctor Estacio, usted ha hablado, prácticamente ha ratificado lo que viene sucediendo en Venezuela
tenemos un parlamento ilegítimo, tenemos un gobierno ilegítimo y con la extracción de Nicolás y la señora, hay una presencia formal, de hecho, de facto, del gobierno de los Estados Unidos en en la administración de los recursos de Venezuela. Hay una figura, desde el punto de vista de su conocimiento jurídico, que pueda también considerarse eso legítimo. Bueno, mira, fíjate tú que esto es una discusión de gran calado. Eh, 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 Está planteada la llamada antiglobalización. ¿Qué significa este movimiento que se identifica mucho con la temática internacional del gobierno del señor Trump? La total inutilidad de los organismos multilaterales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Corte Penal Internacional, etcétera, etcétera. Estos son organismos que en un momento dado estaban llamados a cumplir un rol importante en la paz y coordinación de las naciones del mundo, pero que ha fallado. Tenemos el caso, por ejemplo, que lo denunciaba Marco Rubio en el discurso que dio en un reciente evento celebrado en el marco de la Unión Europea. Pues no ha prevenido ni evitado guerras como la del Medio Oriente, como la de Ucrania, etcétera, etcétera. No ha sido ineficaz. La Corte Penal Internacional se ha visto envuelta en una cantidad de de hechos de corrupción por parte de su fiscal jefe y ni siquiera ha tenido el resorte necesario para, después de un año, más de un año de haberse develado pues, las causales de destitución de este funcionario, haya cumplido con este deber elemental. Las relatorías, por ejemplo, de Naciones Unidas, la misión independiente para el seguimiento de los hechos en Venezuela, ha presentado varios informes demoledores en relación con la vigencia de los derechos humanos en Venezuela. Eso no ha tenido ninguna respuesta efectiva, pues aparte de la cuestión retórica y el valor moral que puede contener este dictamen, no se ha visto traducida en los hechos. Entonces, lo que ha habido en general, pues, es un fracaso de todos estos organismos internacionales, lo que abona pues la tesis de de una nueva reestructuración de la dinámica internacional. Por ejemplo, aquí el señor Trump está instalando una comisión de paz. En el Medio Oriente se está instalando una comisión similar que se salen de los cauces normales, vamos a llamarlo así, de las Naciones Unidas. Entonces, hay una total revolución pues, del statu quo, el cuestionamiento de estos organismos multilaterales. En el caso personal, yo sé de asuntos de tutela de derechos humanos que se han demorado 26 años en ser decididos por los organismos multilaterales. Le voy a poner un ejemplo. En 1999, este servidor escribió un artículo en los diarios de Venezuela, donde denunciaba la práctica de formas contemporáneas de esclavitud de las llamadas misiones de médicos cubanos. En aquel entonces, los médicos venezolanos veían con mucho recelo la presencia de unos médicos cubanos en Venezuela y nosotros alertábamos, mire, con esos médicos o con esos supuestos médicos, porque algunos ni siquiera a eso llegaban, no se metan porque al final son víctimas de una situación de esclavitud contemporánea. ¿Saben cuánto tiempo se demoró la Relatoría de Naciones Unidas para declarar que estas misiones de médicos cubanos constituían formas de esclavitud contemporánea? 19 años. No fue sino hasta el año 2019 que la Relatoría
dictaminó que esta forma de estas supuestas colaboraciones de médicos cubanos que constituían formas contemporáneas de esclavitud porque los médicos eran virtualmente secuestrados, sus familiares, y sometidos a una cantidad de prácticas que tipifican la esclavitud contemporánea. Entonces, bueno, aquí lo que hay es una revisión profunda de relanzamiento de estas misiones de ayuda a los países, por lo menos en el ámbito de Naciones Unidas. Ha sido aprobado un mecanismo que se llama la responsabilidad de proteger. ¿En qué consiste eso? Según la teoría esta de responsabilidad de proteger, los Estados miembros de Naciones Unidas están en la obligación de intervenir aquellos estados que registren violaciones graves de derechos humanos. Pero esa intervención física, fáctica, no ha sido reglamentada y por consiguiente ningún Estado de Naciones Unidas puede, dentro del marco de Naciones Unidas, invadir otro país por estas circunstancias. Bueno, pero entonces tenemos la medida esta que tomó el gobierno del señor Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro, que condujo a la captura de este último. Es una responsabilidad de proteger, evidentemente, pero no tomada en el marco de Naciones Unidas, sino de forma unilateral por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, pareciera que hay que redimensionar todos estos organismos o dice la gente del Departamento de Estado eliminar las Naciones Unidas y la OEA y acudir a otros mecanismos que sean más eficaces. Muchas gracias por esa respuesta, doctor Omar. Queríamos también hacerle otra pregunta, de nuevo sobre el tema de las elecciones, ya entendiendo el hecho de que no realmente no hay una autoridad que sea jurídica en el país, no hay una autoridad que esté allí por el voto de las personas. Sabiendo esto y sabiendo que realmente todos los mecanismos que están dispuestos en Venezuela en este momento han estado pues manipulados por lo que es el régimen de Maduro, ¿qué ve usted que podría ser la realización de unas elecciones que sean libres, confiables y transparentes? ¿Qué parámetros deberían estar en ese lugar? Bueno, hay muchos parámetros que establecen las normas comúnmente aceptadas en los países bien llamados democráticos, pues. Este, la primera, la cardinal, es un voto, un elector. O sea, hay mecanismos, sobre todo elecciones en segundo grado, en tercer grado, que se traducen en el quebrantamiento de este principio universal. Por supuesto, existe también que el voto sea directo, secreto, y entonces es que el árbitro electoral sea realmente imparcial, eh, que se escoja pues con la participación por consenso o con mayorías calificadas de las distintas organizaciones políticas previa consulta con entes de la sociedad civil. Todo esto en Venezuela, en teoría, está inserto en la Constitución, pero la brecha entre la norma legal y la práctica es muy grande. Eso es letra muerta porque lamentablemente en Venezuela no hay un poder judicial autónomo, no hay una Fiscalía General de la República autónoma. El defensor del pueblo yo creo que no existe. Tú le preguntas a alguien, ¿quién es el defensor del pueblo? Y nadie sabe porque es un funcionario anónimo, porque no hace absolutamente nada, no cumple sus obligaciones. Entonces, bueno, si vamos a ponernos exigentes a medias, aunque sea, habría que reestructurar toda esta cantidad de poderes para darle su verdadera dimensión y su razón de ser, no, que no es la que están presentes en las actuales circunstancias. En esa misma reflexión, doctor Estacio, ¿qué recomendación usted haría en materia judicial
para esa Venezuela que pareciera que está al final del túnel trabajándose firmemente y que esperamos que el plazo sea lo más corto y se recupere la democracia, las libertades, pero que el Estado que esté por construirse esté acorde con su fracaso del pasado y con su visión del futuro que hay que mejorar. Bueno, el caso del Poder Judicial es un caso dramático, porque no tenemos un Poder Judicial autónomo, no existe la carrera judicial, de manera que los funcionarios judiciales pueden ser removidos o designados por una decisión de un cenáculo. Un juez que no tiene autonomía no es un juez, porque sabe que si dictamina en contra de aquellos que los pueden destituir, tan fuera del cargo, entonces eh, a su vez, los mecanismos de supervisión, de supervisión científica de los funcionarios judiciales no existe ahorita, no existe. Hay una supervisión mecánica, que es que va un funcionario de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y dice, bueno, ¿cuántas sentencias dictó este juez? Tal, una cuestión pues mecánica. Ahí habría que hacer pues una labor heroica, yo diría colosal, porque habría que comenzar, bueno, si tú destituyes a todos los jueces que están ahorita, porque, bueno, mejor cometerás alguna injusticia. Bueno, ¿qué ganas con eso? ¿A quién pones? ¿Cómo los pones? ¿Lo vas a elegir a dedo también? Porque entonces cae en lo mismo. No le vas a dar un sueldo decoroso a los funcionarios, porque un funcionario que tiene en sus manos la libertad y el patrimonio de pueblo, que no tiene un sueldo ni una estabilidad decorosa, eso es una puerta abierta a la corrupción, porque tú lo pones allí en un estado prácticamente de necesidad, que lo que gana no le sirve para subsistir y entonces empieza el rebusque. Entonces ahí habría que hacer una revolución, bueno, y unas medidas de emergencia colosales. Habría que nombrar una comisión reestructuradora del Poder Judicial, crear, imagínate tú, llamar a concurso jueces, eso significa crear una cantidad de jurados examinadores. Yo creo que en Venezuela hay como 2.000 jueces. Bueno, para examinar, porque de repente está ahí un juez que es un hombre pro y docto, entonces tú lo examinas, bueno, mira, concurso, y si ganas tu concurso lo dejas. Y además, repito, crear algo que no existe en Venezuela, no ha existido nunca en la práctica, una supervisión verdaderamente científica de los jueces. Ahora que con tanta electrónica y con tanto auxilio de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, se impone la implantación de, de, de medidas de esta naturaleza, incluso hasta en los juicios menores, los juicios esos de tránsito de poca cuantía. Bueno, yo sugeriría la incorporación de la inteligencia artificial para decidirlo, porque son juicios pequeños, que a veces la dilación causa más daño que resultado, porque cuando un juicio chiquito se prolonga más allá del tiempo que debió prolongarse, ya no hay ganador, todo el mundo pierde. Entonces, bueno, vale, pongamos un robot para que decida rápidamente, hagámoslo de una manera científica, honesta, porque si tú le haces el software mal al robot, bueno, el robot empieza a favorecer a las aseguradoras y tal. Entonces, pues, todo tiene no es tan fácil la cosa. Pero yo creo que ya es hora que incluso se piense el auxilio de la inteligencia artificial en las decisiones ya cruciales. Verbi, gracias. Este, se ha criticado mucho en los vaivenes de la jurisprudencia en Venezuela. En todas partes se critica, pero en Venezuela con más énfasis, porque un día el Tribunal Supremo dice que es blanco determinado asunto y después al día siguiente dice que es negro y otra vez más adelante dice que es blanco otra vez. Y entonces esos vaivenes
habría que reglamentarlo, que ceñirlo a ciertos mecanismos de inteligencia artificial, que me gustaría conversarlo, pero es un poco largo y se escapa quizás del foco del presente programa. Otra pregunta que le queríamos hacer antes de finalizar el día de hoy, y tal vez la pregunta para realmente cerrar lo que ha sido el programa, y tal vez se pueden tocar algunos de los temas que ya hemos hablado en esta pregunta también, pero cambiamos un poco el tema hacia el panorama del ámbito judicial aquí en Estados Unidos. ¿Cómo ve usted el juicio contra Nicolás Maduro ante la corte de uno de de una de las cortes del estado de Nueva York? Bueno, le voy a dar una novedad. Hace poco, hace creo que 2 o 3 días, los integrantes o varios integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, vamos a llamarlo en el exilio, que están aquí, no vamos a entrar a describirlo porque, eh, bueno, presentaron ante el fiscal una moción en la que pedían que se abriese una audiencia especial. Hay varios tipos de audiencias de las que voy a referir para, en este caso, dictaminar o averiguar de dónde están proveniendo los recursos de los esposos Maduros para pagar sus abogados. La cuestión toma ribetes especiales porque 2 o 3 días antes de ser capturado Maduro, se dio un discurso por Caricuao, en el cual dijo que él ganaba algo así como 3 petros, 3 criptomonedas mensuales, que él era un hombre pobre. Entonces, si eso es así, por propia confesión de parte, bueno, hay que preguntarse de dónde están saliendo los honorarios, que han de ser muy cuantiosos, porque según ha publicado la prensa, los abogados que designaron Nicolás y Cilia Flores, Nicolás Maduro y Cilia Flores, son abogados que se cotizan muy caros aquí en Estados Unidos. Entonces, esto tiene una cantidad de implicaciones prácticas. Ahora, en cuanto al fondo del asunto, ya la defensa de Maduro particularmente planteó la falta de la jurisdicción de Estados Unidos para conocer su caso, y también la ilegitimidad de la captura, que ellos lo llaman secuestro, que yo he contestado esto en otros programas. En Estados Unidos y en el mundo existe un principio eh, eh, que se dice en latín parim parem non habent imperium, que significa ese latinajo, que entre iguales no cabe ser juzgado. En principio, un jefe de Estado vigente tiene inmunidad con respecto a la jurisdicción extranjera. Yo creo que en este caso no se da esa inmunidad porque en Estados Unidos opera una jurisprudencia muy antigua que establece que la calificación de quién es el legítimo gobernante de un país es un acto complejo que trasciende lo meramente jurídico porque incorpora elementos de política internacional, elementos hasta de cortesía, porque en la materia no hay tratado internacional alguno, sino se rigen normas de derecho consuetudinario, según esa metódica de la jurisprudencia de Estados Unidos. Cuando el Departamento de Estado dice fulano de tal es jefe de Estado, ningún juez puede discutirlo. Como tampoco puede discutir cuando el Departamento de Estado dice, como en el caso de Maduro, Maduro no es jefe de Estado. Entonces, este alegato de la supuesta falta de jurisdicción de la justicia norteamericana para juzgar a Maduro, dada su calidad de jefe de Estado, está condenada a ser desestimada. Igual la captura de Maduro. También aquí hay otro principio también me van a perdonar el latinazo. Mala captus bene detentio. Ese es un principio que está
incorporado a la jurisprudencia de Estados Unidos y que tiene solera incluso hasta en el mismo Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, la Corte de Estrasburgo. En el caso del Chacal, este terrorista venezolano, este principio del mala captus bene detentio se aplicó en toda su fuerza. Eso significa, en pocas palabras, Dos la minutos de captura reproducción. defectuosa de cierto ciudadano se subsana cuando es sometido a un juicio donde se le respetan sus derechos elementales. Bueno, muchísimas gracias, doctor Omar Estacio, por compartir esa sabiduría en una materia que realmente no es tan fuerte en América Latina. En Perú, de los últimos 10 presidentes, 7 han sido Sí, sustituidos. así Entonces, es. imagínate en dónde estamos. Así que le agradecemos de verdad haber aceptado nuestra invitación y nos volveremos a oír y a ver en el próximo programa en Debate y Consenso. Muchas gracias, René, y muchas gracias, María Victoria. Por supuesto. Buenas noches y muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron el día de hoy. Los estaremos viendo la semana que viene.